Bueno. ¿Estamos ya? Bueno, pues muchísimas gracias, alcaldesa, anfitriona y al rector que ha estado hasta ahora de la Universidad Complutense. Es para nosotros un orgullo poder organizar uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense en el Escorial, que ya es una cita de referencia de todos los meses de julio a nivel nacional y en esta ocasión, pues debido a la pandemia, y a pesar de las limitaciones de aforo y de organización, pues les agradezco mucho que nos puedan escuchar aquí presencialmente y sobre todo también a través de los canales de la Complutense, de los patrocinadores y de los, en este caso, organizadores del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo, de la delegación española, en un día además muy importante, muy bruselita, muy europeo y con un ponente, con una de las referencias a nivel nacional e internacional en materia bancaria, pero también económica, que va a ser quien inaugure estas jornadas. Yo me limitaré a presentarle y a recordar qué es lo que hizo. Como recordaba anteriormente, apenas hace un par de días, Luis de Guindos, dentro de su profesionalidad e independencia que ha mantenido en el paso por varios gobiernos, ha tenido muy claro que el mejor servicio público ha sido defender los intereses económicos y, por tanto, la prosperidad y el bienestar social de sus compatriotas. Como digo, lo ha hecho dentro de la independencia, de la profesionalidad, dentro de la oposición que ganó. Él es licenciado en Económicas por CUNEF, es técnico comercial del Estado y ha desempeñado todo el cursus honorum en el Ministerio de Economía, desde una dirección general a la Secretaría General, a la Secretaría de Estado, entre el 2002 y el 2004, para luego ser ministro de Economía, Competitividad y 2 años de esos 7 también de Industria en el Gobierno del Reino de España. En esos años, además, concurrió a la presidencia del Eurogrupo y posteriormente dejó el ministerio para hacerse cargo de la vicepresidencia del Banco Central Europeo, que es el cargo que sigue ostentando en la actualidad. Bajo el mandato o la supervisión de Luis de Guindos, tuvieron lugar 2 milagros españoles, denominados así por algunas de las más prestigiosas universidades norteamericanas. En el año 96-2004, el periodo de reformas que permitió la convergencia en la entrada de la zona euro, en primera vuelta, dentro del club, yo creo que más para nosotros más prestigioso, porque permitimos converger con los requisitos de Maastricht en un tiempo récord, en la reducción de déficit de deuda, en la creación de empleo, con un saldo que se puede resumir en más de 5 millones de puestos de trabajo creados después de una gran reforma fiscal y de una gran organización de toda la partida de gastos a nivel nacional. En el gobierno ese fue el gobierno de José María Aznar, en los gobiernos de Mariano Rajoy, Luis de Guindos lideró un periodo reformista muy concreto en la reforma del mercado financiero, del sistema financiero español, sobre todo de la parte de las cajas de ahorro, que permitió sanearlo, dotarlo de solvencia y, por tanto, evitar la quiebra de las entidades financieras, que además del crash macroeconómico hubiera sido un drama para millones de impositores. En ese momento, además, se hizo desde una perspectiva social, legislando frente a los desahucios y permitiendo, además, que las empresas pudieran tener un futuro con un gran plan de proveedores, con muchos ceros, que permitió también sanear el sistema público de la morosidad de las administraciones en las que las empresas aún tenían deudas, con las que las administraciones públicas tenían deudas con esas entidades, con esas empresas. En ese periodo, además de la reforma fiscal, de la reforma educativa, de la reforma unitaria del mercado, de la reforma de la administración y de la reforma financiera, se establecieron las bases para que en la Unión Europea España volviera a tener credibilidad. España no fuera un problema, sino que fuera parte de la solución. De manera que cuando entró como ministro de Economía, todo el mundo daba por descontado que tendríamos que pedir el rescate, como había hecho Irlanda, Portugal y Grecia, y se evitó.
España se rescató a sí misma con una serie de reformas estructurales, que es lo que ahora estamos pidiendo. Hasta aquí la presentación y permitidme un tercer punto, que es nuestra opinión hacia dónde hay que ir, y aquí ya establezco una muralla china entre el ponente y entre lo que es una opinión del que le presenta, pero que tiene mucho que ver con lo que él dejó establecido antes de salir del Gobierno, con la expectativa de que ese Gobierno pudiera durar más tiempo. Al final, la moción de censura evitó que culminaran esos 2 años de legislatura. Y permitidme que lo hile con lo que estamos viendo hoy a nivel nacional en Bruselas. Lo primero que tengo que decir es que desde el Partido Popular esperamos que hoy haya un acuerdo y que sea un buen acuerdo para España. Y agradecemos la solidaridad de los Estados miembros de la Unión Europea y también de la Comisión Europea y los esfuerzos que están haciendo para que nuestro país pueda salir de una grave recesión que ha producido unas malas políticas en los últimos 2 años. Ya había un incumplimiento del déficit, ya había un incumplimiento de nuestras previsiones macroeconómicas, pero agravado muy gravemente, valga la redundancia, por la pandemia, por el COVID-19. Por tanto, nosotros lo que esperamos es que hoy a las 4, el plenario, en estas discusiones, puedan hacer que España, junto con otros países de la Unión Europea, puedan acordar ese programa de reestructuración de New Generation Europe, que hay que recordar además que fue propuesto por la presidenta de la Comisión Europea, miembro del Partido Popular, Ursula von der Leyen, y que está siendo liderado por Angela Merkel, presidenta de turno de la Unión Europea, de la CDU, también, por tanto, del Partido Popular Europeo. Eso, lo primero. Lo segundo, tenemos que lamentar que hayamos llegado, yo creo que sin los deberes hechos a esta negociación. En Europa la credibilidad, la solvencia, la confianza pesa mucho, y es verdad que el incumplimiento del déficit o el ocultamiento de esas 2 décimas de 3.000 millones de euros, o ese despilfarro, en nuestra opinión, en decretos electorales, de los viernes electorales, cuando se estaba creciendo al 2,1% y teniendo un récord de recaudación en el ejercicio 19, y sobre todo la tardanza en seguir aplicando reformas o la amenaza de derogar algunas de las que han permitido crecer a España. Por eso, con este lamento y recomendando al Gobierno de España que se deje ayudar en las próximas ocasiones. No ha pedido ayuda al Partido Popular, que somos un partido influyente con muchas cancillerías y primeros ministros de la Unión Europea. Ni siquiera se nos han informado de los progresos, y en este caso además pues las declaraciones del vicepresidente del Gobierno acusando a los países frugales de los ataques contra España no han ayudado, sobre todo cuando estos países, 3 de ellos son socialistas, uno de ellos es liberal, Holanda, socialistas, Finlandia, Suecia y Dinamarca, y solo uno es popular, pero en coalición con los verdes, que es el caso de Austria. Tampoco ha ayudado que se señalara a Irlanda y otros países como paraísos fiscales, o que se intentara hacer un pulso, o bien con Visegrado, o bien con los bálticos, o incluso a última hora ya con los países del este de Europa, que reclamaban también aportaciones a los países que habían gestionado eficazmente la pandemia, no solo la dotación a aquellos que habían tenido unas consecuencias más graves a nivel macroeconómico y sanitario. Eso es el segundo punto de lamentos. Pero el tercero, por ser positivo, por ir, digamos, de forma propositiva, es qué es lo que pensamos que hay que hacer a partir de ahora, esperando que hoy va a salir bien y que se va a poder cerrar una negociación, o incluso si se tuviera que aplazar esta negociación a la próxima semana. Y tiene un nombre que es reformas. Reformas y también solvencia, estabilidad, que es lo que siempre ha caracterizado a los gobiernos de nuestro partido y a los países que mejor les ha ido en el contexto internacional y en las negociaciones en la Unión Europea. Unas reformas que yo destacaría en 5 puntos esenciales, ya para dar paso a Luis de Guindos, en la línea de lo que él hizo como ministro de Economía y en la línea de lo que él planteó antes de irse al Banco Central Europeo. En primer lugar, es en el sentido fiscal. Son reformas fiscales. Dejamos ya aprobada una reforma fiscal que bajaba gran parte de los impuestos en el año 2015. Ahora todos los países, por los estragos del coronavirus, están bajando los impuestos, ya sea momentáneamente, ya sea sectores más dañados. Lo ha hecho Francia, lo ha hecho Italia, lo ha hecho Alemania, lo ha hecho, por supuesto, Estados Unidos. Pensamos que en España, aunque hay margen fiscal, nuestra renta per cápita todavía permite que compitamos a la hora de ser más competitivos en el entorno fiscal, y creo que eso es lo que ahora mismo tiene que hacer España, en vez de amenazar con subidas de impuestos que pueden ser disuasorias en la creación de empleo y en la recepción de inversiones internacionales.
El segundo punto es el marco laboral. Tiene que ser flexible. Tenemos que mantener la reforma laboral que creó 3 millones de empleos, pero también hay que ahondar en la bajada de las cotizaciones sociales cuando se pueda para abaratar la contratación, también en la tarifa plana para autónomos, que es uno de los colectivos que más ha sufrido esta crisis, y también en una nueva ley de emprendedores que permita, como ha pasado, por ejemplo, en países como el Reino Unido, que en apenas 5 días se pueda dar de alta una empresa y que no haya trabas para emprender en este país. La tercera es precisamente el alivio de cargas burocráticas. Se legisló desde el departamento de Luis de Guindos en la unidad de mercado, que es verdad que luego tuvo algunos recursos a nivel de alguna autonomía. Nosotros pensamos que en base al artículo 150.3 de la Constitución, las leyes de armonización podrían volver a garantizar. La CORA fue eficaz, pero hay que adelgazar aún más la Administración en los gastos superfluos o las duplicidades administrativas. Y, en tercer lugar, en materia de esta burocracia, pensamos que las empresas tienen que poder crecer. En las barreras fiscales, sindicales o a la internacionalización tienen que tener a las administraciones públicas para ayudarlas. El crecimiento empresarial es fundamental. En España hay muchas micropymes, hay muchas pymes, tenemos que competir en tamaño empresarial y eso también es una traba con la que cuentan. El cuarto punto, el penúltimo, es la formación. Fuimos capaces de poner en marcha la formación dual, el bilingüismo en la educación primaria y secundaria, también las materias STEM de ciencia, tecnología, matemáticas, ingeniería, emprendimiento, para que nuestros jóvenes puedan competir en el marco de la revolución industrial, con más demanda de empleos en esas áreas y, sin embargo, más paro en las tradicionales. Y también pensamos que en esta cuestión hay que fomentar, no solo en FP Dual, sino en el currículo educativo de las universidades, la participación de las empresas en el desempeño de salidas profesionales de acuerdo con la formación, que es lo que se está pidiendo ahora mismo. Y el quinto punto, que es el de la competitividad, en todos los sectores, pasa por una buena negociación de la PAC, ahora que se está también discutiendo el marco financiero plurianual en cuanto al sector primario. En el sector secundario pasa por nuestro plan de reindustrialización. Nuestro objetivo era un 20%, ahora estamos muy lejos. Yo creo que para eso hace falta tener un apoyo a una de las sectores que más fija empleo, de mayor valor añadido. En tercer lugar, los costes fijos en energía. España es una isla energética y estamos viendo, y ahora se puede aprovechar incluso los fondos de reconstrucción europeo dirigidos a planes verdes de sostenibilidad ecológica, a la hora de que podamos crecer con energías renovables, pero también que haya un mix competitivo que permita que nuestro coste industrial no sea muy superior al de nuestros competidores. Y luego en el sector servicios, sobre todo tenemos que decir en España el turístico, necesitamos ayudas específicas al turismo, a la hostelería, como están haciendo otros países ante los estragos de esta crisis. Todo ello con una competitividad que permita equilibrar nuestra balanza por cuenta corriente. Fue una de las líneas de salida de la crisis que resolvió Luis de Guindos en su periodo, en su Ministerio de Economía, desde el Gobierno de España. Creo que ahora hay que volver a ir por esa línea que funcionó. Y nada más, es de dónde venimos, qué es lo que han hecho figuras indiscutibles de la economía, de la política, de la academia económica, como es el caso de Luis de Guindos, dónde estamos ahora, lamentando los errores que se han podido cometer, pero también el tercer punto, cómo podemos salir de esta crisis, siendo competitivos, siendo flexibles, utilizando las recetas que siempre han funcionado en las dos ocasiones en las que hemos tenido responsabilidades de gobierno y, sobre todo, planteando, trazando, y esto hablaremos en todas las jornadas de esta semana, trazando una alternativa, un plan alternativo que hemos llamado Activemos España. Es una solución que ya planteamos para cuando los españoles tengan otra vez la posibilidad de decidir con su voto el futuro de su nación. Hasta ahora confiamos en la labor que hacen patriotas como Luis de Guindos en instituciones tan importantes como el BCE, que son cruciales también para la salida de esa crisis, con compra ya de deuda pública de hasta 120.000 millones de euros, en la que, he de decirlo, él lo negará porque su independencia no es solo ideológica y partidaria, sino también nacional. Él en el BCE actúa como vicepresidente para toda la zona euro, pero dentro de esa independencia estoy convencido que siempre intenta velar por los países que, como el suyo, siempre hemos demostrado que cuando nos lo proponemos somos capaces de superar
las dificultades que se nos presenten. Gracias, querido Luis, por tu generosidad, por tu labor en Frankfurt, y tuya es la palabra y lo que quieras contarnos. Muchas gracias, Pablo. Buenos días a todos. Muchísimas gracias, Pablo, por tus cariñosas palabras, por esta invitación. Es un placer y un honor estar aquí con todos ustedes en este marco inigualable de la Universidad Complutense y para hablar un poquito sobre la situación en Europa. Yo me voy a referir a tres cuestiones fundamentales durante esta primera exposición y después tendremos un turno de preguntas, que siempre es la parte más interesante de este tipo de encuentros. La primera es una referencia a lo que es la situación económica en Europa, cuáles son las proyecciones, cómo lo vemos en un momento de enorme incertidumbre, con un shock que no tiene precedentes, que es un shock común pero que está teniendo consecuencias asimétricas desde el punto de vista de su impacto. En segundo, me referiré a lo que ha sido la respuesta fundamentalmente de la política monetaria, pero también de otras políticas, ¿no? Porque la política fiscal también ha respondido en estos momentos. Y por último, acabaré con una serie de consideraciones sobre lo que es la situación de estabilidad financiera, es decir, cuáles son los problemas desde el punto de vista de los mercados financieros, la situación del sistema bancario, etcétera, especialmente teniendo en cuenta pues, el impacto que está teniendo la crisis que en estos momentos estamos viviendo. En primer lugar, entrando en lo que es el análisis de la situación económica, lo primero que les diría es que, bueno, vemos proyecciones continuamente. Las últimas fueron las proyecciones realizadas por la Comisión Europea, que prácticamente son idénticas a las del propio Banco Central Europeo. Estamos proyectando una caída para la zona euro en el escenario central de aproximadamente el 9% del PIB, con enorme incertidumbre, porque hay, como por decirlo de una forma, dos escenarios alternativos. Uno primero, que sería el más benigno, que parece que no se va a producir, de una caída del 6%, y otro mucho más severo, con una caída del 12%. Pero si vemos a lo que están siendo la evolución de los datos en la zona euro, ya tenemos lo que fue la contracción en el primer trimestre, que fue una contracción del 3,6%. Nuestra proyección para el segundo trimestre era una contracción más intensa, aproximadamente 3-4 veces más intensa que la que teníamos, por ejemplo, o la que habíamos proyectado para el primer trimestre. Buenos días, don Manuel. Encantado de verte. Y sin embargo, los datos de alta frecuencia, los datos más próximos que vamos recibiendo, ponen de manifiesto que seguramente la caída del PIB en el segundo trimestre no será tan intensa del 13%, que es una caída prácticamente sin precedentes, sino algo, como decía anteriormente, ligeramente mejor. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de aquí? ¿Qué es lo que va a pasar en el tercer, en el cuarto trimestre? ¿Qué es lo que va a pasar el año próximo? Fundamentalmente, lo primero que tenemos que decir es que existe un enorme nivel de incertidumbre sobre la situación económica, sobre cómo pueden evolucionar las diferentes variables, en función de dos parámetros básicos. El primero es la pandemia en sí mismo. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Tendremos segunda oleada? ¿No tendremos segunda oleada? ¿Cómo van a evolucionar los rebrotes? Estamos viendo, y esto es un elemento bastante obvio, que la situación en las Américas, tanto en la América del Norte como América Central, como América del Sur, es mala. Estamos viendo que esto está teniendo un impacto importante desde el punto de vista del comercio internacional. El comercio internacional, hay una caída de más del 10% en nuestras proyecciones, o según nuestras proyecciones, en el año 20, y lógicamente eso va a afectar especialmente a economías exportadoras. La economía europea, fundamentalmente las economías del norte, son economías con un fuerte componente exportador. Ahí es donde tenemos el primer elemento de incertidumbre en estos momentos, es decir, cuál será la evolución de la pandemia, la evolución de la vacuna, la evolución de los rebrotes, la aparición o no de un tratamiento económico. Lógicamente, esto va más allá de lo que son las proyecciones económicas y depende de otros ámbitos. Y en segundo lugar, y eso tal vez se ha destacado menos, es la evolución del mercado laboral en Europa. El mercado laboral, siempre la evolución del empleo, es siempre un indicador retardado de actividad, en relación con la actividad. Hemos visto, sin embargo, los datos que vamos teniendo disponibles en Europa, que la caída de empleo, la evolución del paro, no sigue en absoluto lo que es la tendencia de la caída del Producto Interior Bruto. Vuelvo a repetir que el empleo siempre es un indicador retardado de actividad.
Pero eso tiene que ver fundamentalmente con los esquemas de empleo temporal que se han puesto prácticamente en marcha en todos los países europeos. Es decir, serían los ERTEs europeos, por decirlo de alguna forma, en los cuales de alguna forma se encapsula lo que es la evolución del empleo. Por lo tanto, lo que vemos en el Banco Central Europeo es que es mucho más indicativo de la evolución del mercado laboral, lo que tiene que ver con el número de horas trabajadas más que con el tema del empleo o con el tema de la evolución del desempleo, etcétera. Y ahí ya vimos una primera caída en el primer trimestre del número de horas trabajadas en torno al 3% en Europa, y creemos, nuestra proyección es que estaría entre el 10 y el 15% en el segundo trimestre de este año. Y eso, de alguna forma, es mucho más indicativo del impacto que está teniendo la pandemia, que está teniendo la crisis en el mercado laboral. Y, a su vez, esto afecta a un componente importantísimo de la evolución económica, que es el consumo. El consumo es una variable fundamental desde el punto de vista de lo que es la recuperación, desde el punto de vista de lo que sería la reactivación de la economía. Y lo que vemos es que se ha dado un incremento muy intenso del ahorro de las familias europeas. Una parte puede ser forzado, una parte sería forzada por el propio confinamiento que hemos tenido en las últimas semanas, en los últimos meses, pero también puede que haya otra parte de este ahorro que sea un ahorro por motivo precaución. La diferencia es fundamental porque si el ahorro obligado de algún modo se compensaría con mayor consumo con el paso del tiempo, a medida que las economías se van reabriendo. Ahora bien, si el incremento del ahorro por motivo precaución, lógicamente es mucho más complejo desde el punto de vista de lo que sería su conversión en consumo en el futuro próximo, y ahí está una de las dudas fundamentales desde el punto de vista de la recuperación. En definitiva, yo diría que vamos a ver una recuperación, un crecimiento ya, tasas de crecimiento positivas en el tercer y cuarto trimestre, con enorme incertidumbre. Sin embargo, pensamos que va a ser una recuperación incompleta y va a ser una recuperación relativamente desigual. Desigual desde el punto de vista de los sectores, no todos los sectores se han visto equitativamente o con una distribución equitativa y equilibrada de los impactos, ni todos los países que tienen estructuras económicas diferentes van a recuperarse al mismo ritmo. Entrando ya en lo que es la situación de la inflación, lo que vemos es, en estos momentos tenemos una inflación del 0,3%, creemos que va a continuar cayendo lo que es el componente global de inflación como consecuencia de dos factores. En primer lugar, la caída de la demanda derivada de la pandemia y, en segundo lugar, medidas que se han tomado, por ejemplo, en el caso de Alemania, de una reducción temporal del impuesto del valor añadido. Es decir, esta caída del IVA durante 6 meses tendrá un impacto en la evolución de la inflación durante los próximos meses, no solamente en Alemania, sino también, lógicamente, se recogerá, dado el peso de Alemania, en lo que es la inflación del conjunto de la zona euro. A medio plazo, nuestro análisis sobre la evolución de la inflación, que, como sabéis, es la variable fundamental del mandato del Banco Central Europeo, es que vamos a encontrarnos como una especie de dos fuerzas contrapuestas. Por un lado, la caída de la demanda derivada de la pandemia y, por otro lado, también con restricciones desde el punto de vista de oferta que pueden jugar en sentido contrario. Es decir, lo que es la cadena global de valor, que en el mundo era una cuestión que se veía perfectamente que había una integración desde el punto de vista o derivada de la globalización, en el cual los proveedores más eficientes siempre estaban ahí suministrando inputs a los productores finales. Sin embargo, hemos visto que como consecuencia de la pandemia se ha dado una serie de cortes, una serie de restricciones, una serie de cuellos de botellas en lo que es esta cadena global de valor, que lógicamente tendrá un impacto al alza. Es decir, por decirlo de algún modo, a futuro, y esto es algo que está empezando a modificarse en todo lo que son manufacturas, pero también en los servicios ligados a manufacturas, lo que se está viendo es que esta especie de búsqueda continua del proveedor más eficiente, más barato, con más rapidez de provisión, de algún modo el elemento seguridad va a ir teniendo cada vez un peso mayor. Este elemento seguridad tendrá que ver con lo que es el aprovisionamiento, pero de algún modo, de alguna forma, ya lo que es una relación precio-calidad que siempre se buscaba que fuera la más favorable posible, ahora tendremos otra variable a introducir, que es la seguridad del suministro.
Y esa seguridad de suministro puede llevar a que los costes de producción, como decía anteriormente, pues sean más altos y tengan un impacto a medio plazo desde el punto de vista de inflación. Y lo que vemos cuando uno analiza las expectativas de inflación, que es una variable que continuamente estamos mirando en el Banco Central Europeo, es que las expectativas de inflación se han caído bastante a corto y medio plazo, pero sin embargo a medio plazo vuelven a repuntar, y eso puede tener que ver, como decía anteriormente, con la modificación de las cadenas de producción como consecuencia fundamentalmente de las restricciones anteriores. ¿Cuál fueron las respuestas desde el punto de vista de política económica a esta situación, a esta pandemia? Refiriéndonos en primer lugar a lo que es la política monetaria se ha basado en 3 pilares. Y se ha basado en 3 pilares en función de 2 consideraciones. La primera es que nuestras proyecciones de inflación, como decía anteriormente, al año 2022 se redujeron bastante. Nosotros teníamos unas proyecciones de inflación al año 2022 que estaban en el entorno del 1,6% y se han reducido hacia el entorno del 1,3% en el año 2022. El mandato del BCE, como todo el mundo sabe, es la estabilidad de precios y conseguir la estabilidad de precios definida como una inflación por debajo, pero próxima al 2%. Por lo tanto, se produjo lo que nosotros en la terminología del banco definimos como un inflation gap, es decir, existe un hueco de inflación que de algún modo habían que rellenar. Y por otro lado, en segundo lugar, la segunda consideración que hicimos es que en un momento con una crisis sanitaria como la actual, con una caída del Producto Interior Bruto como el que estábamos viviendo, con una situación tan anormal desde el punto de vista de la evolución económica, que nos encontrábamos con un endurecimiento adicional de las condiciones financieras, hubiera sido encima o por encima de estas consideraciones sanitarias y económicas, hubiera agravado notabilísimamente lo que es la evolución de la economía europea. Es decir, no podíamos aceptar que hubiera un endurecimiento adicional de las condiciones de financiación, de las condiciones financieras, tanto en el mercado de deuda pública, y del mercado de deuda pública se extendiera al conjunto de mercados de crédito, incluso a la situación de los mercados de bolsa, de las equities, y por lo tanto estos 2 factores, inflación reducida y este gap de inflación, y en segundo lugar intentar minimizar el impacto desde el punto de vista de condiciones financieras, fue lo que de algún modo fundamentó las actuaciones del Banco Central Europeo, que fueron de 3 niveles. En primer lugar, proporcionar liquidez a medio y largo plazo en condiciones muy buenas a los bancos a través de instrumentos de refinanciación a medio y largo plazo, incluso con tipos de interés negativos. En segundo lugar, incrementando nuestros programas de compra de activos. Lanzamos un programa de pandemia que en estos momentos, como sabemos, tenía inicialmente 750.000 millones, lo ampliamos adicionalmente con 600.000 millones más, y porque se adicionaron a los 240 que ya habíamos comprado y a los 120 que habíamos también aprobado en el momento inicial en cuanto se empezó a percibir los impactos de la pandemia. Eso va a llevar a que el Banco Central Europeo este año, si cumple con estos programas, con lo que son los niveles máximos de estos programas, pues llegará a tener una situación en la cual estará comprando aproximadamente 1,7 billones españoles, trillones anglosajones de activos de renta fija. Y por otro lado, y por último, también se establecieron medidas accionales de ayuda a los bancos, de alivio de capital, de alivio de liquidez, de modificación de las condiciones de provisionamiento de las entidades financieras para intentar que no se produjera una contracción de crédito, es decir, para que las entidades financieras tuvieran nivel de capital y nivel de provisiones suficientes para hacer frente, para permitir de alguna forma que continuara el flujo de crédito a empresas y familias, que era un objetivo fundamental. La política fiscal también ha jugado un papel fundamental, no solamente ha sido la política monetaria. La política fiscal, desde el punto de vista nacional, ha actuado también con rapidez, ha actuado fundamentalmente a través de los esquemas de garantías que se han proporcionado a la banca para que continuara el flujo de crédito, es decir, los bancos tenían liquidez en muy buenas condiciones, pero ante una situación de incertidumbre brutal como la que hemos vivido, era imprescindible que tuviera una garantía adicional, y esta garantía la ha proporcionado los diferentes estados, en todos los países prácticamente, y eso ha permitido que en estos momentos, por ejemplo, el flujo de crédito a empresas haya crecido de una forma relativamente importante, incluso desde el inicio de la pandemia.
Y por otro lado también ha jugado un papel, como comentaba anteriormente, todo lo que tiene que ver con los ERTEs europeos, ¿no? Por ponerlo de una forma simplificada, con los sistemas de empleo temporal o de desempleo temporal que, como decía anteriormente, han minimizado el impacto desde el punto de vista de la evolución económica. Y por último, y teniendo en cuenta que aunque este es un choque común para todos los países, sin embargo las consecuencias son asimétricas, es fundamental que hubiera una actuación conjunta por parte de los países. Por eso es tan importante la negociación que está teniendo hoy lugar en el Consejo Europeo. Yo espero que efectivamente se llegue a un acuerdo. No solamente son los detalles del programa, sino también incluso mandar la señal de que existe una respuesta europea. Y a veces estamos pasando un poquito o dejando un poquito al lado y estamos olvidando que, por ejemplo, en este plan de recuperación, este plan para la siguiente generación, como lo denomina la Comisión Europea, hay una emisión por primera vez conjunta de deuda. Es decir, que la Comisión Europea se endeudará, irá a los mercados de una forma conjunta por primera vez en mucho tiempo. Hay gente que aquí ve la posibilidad de una evolución futura con emisiones conjuntas a futuro, incluso una potencial embrión de los eurobonos. Bueno, yo lo único que diría en estos momentos es que es una señal positiva que pone de manifiesto que los países europeos, a pesar de las divergencias que a veces se ve, sin embargo, serán capaces de ponerse de acuerdo y mandar una señal de que la actuación conjunta es fundamental, porque no todos los países, como comentaba anteriormente, tienen la misma capacidad de actuación fiscal. No todos tienen las mismas posibilidades de actuación desde el punto de vista presupuestario y, por tanto, esta actuación conjunta no solamente es un elemento de solidaridad, sino que también es un elemento que pone de manifiesto la necesidad de una integración desde el punto de vista de las políticas fiscales. Ya para acabar me voy a referir a lo que es la situación de estabilidad financiera de los mercados, la situación del sistema bancario en Europa. Y antes de nada, lo que a veces olvidamos, porque a veces, lógicamente, con una crisis como la que hemos vivido, sanitaria, el impacto que ha tenido desde el punto de vista económico, es que ya existían desequilibrios o vulnerabilidades en el sistema financiero europeo. Por ejemplo, teníamos ya un nivel de deuda elevado, tanto de deuda privada como de deuda pública. Nos encontrábamos con que en segmentos de fondos de inversión, por ejemplo, en Europa, habíamos visto incrementos muy notables de la asunción de riesgo, vía apalancamiento, vía compra cada vez de activos con menor liquidez, que proporcionaran una mayor liquidez, pero que una mayor rentabilidad, pero que eran bastante ilíquidos, y por lo tanto que se iba asumiendo cada vez más y más riesgo en el sector de gestión de activos, que además cada vez juega un papel fundamental. Es decir, en Europa, a pesar de que los bancos siguen siendo la fuente fundamental de financiación, sin embargo, los mercados de capitales cada vez han ido adquiriendo una mayor relevancia, una mayor importancia desde el punto de vista de financiación y desde el punto de vista de la gestión de activos. En estos momentos, en Europa, a veces se olvida que el sector de gestión de activos, el sector no bancario, el sector financiero no bancario, tiene más activos que el sector bancario, ¿no? Y en tercer lugar, nos encontrábamos con otro problema adicional, ya estrictamente centrado en lo que es el sector bancario, que era su baja rentabilidad. Y ese es el que me voy a referir y al que me voy a centrar mis rápidos comentarios en los próximos minutos. En primer lugar, hay que decir una cuestión, es decir, la banca europea está mucho mejor preparada para esta crisis que lo que ocurrió, por ejemplo, hace 10-12 años. El nivel de capital era mucho más alto, estaba próximo al 15%, el nivel de capital de máxima calidad. Se habían establecido condiciones desde el punto de vista de lo que es la liquidez, que también de algún modo representaban o permitían que no se volvieran a reproducir los problemas que vivimos hace 10-12 años. Pero la banca europea tenía un problema de rentabilidad clara, ¿eh? Su rentabilidad sobre los recursos propios estaba en el entorno del 5 o 6%, mientras que los inversores estaban demandando retornos en torno del 10%. Eso inmediatamente llevaba a que las valoraciones en los mercados, en la bolsa, de las acciones de los bancos europeos, pues estuvieran cotizando con unos descuentos muy importantes, muy importantes, mucho mayores que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos o en el caso de los países nórdicos, etcétera. Había un problema de rentabilidad, que fundamentalmente tenía que ver con el exceso de número de entidades, con un exceso de capacidad, con un ratio costes-ingresos excesivo y con una falta de consolidación tanto doméstica como internacional en
cross-border. A mí ya de vez en cuando las palabras ya me salen más en inglés que en español, me vais a permitir que... con una ausencia de consolidación transnacional en los mercados europeos. Y ahí, sobre eso, se sobrepone la pandemia y el impacto económico. Va a tener, obviamente, un impacto importante, un impacto en términos de incremento de créditos dudosos, en términos de caída de ingresos del sistema bancario, y todo lo que era imprescindible ya prácticamente antes de la pandemia ahora se hace incluso todavía más. Es decir, el proceso de consolidación es ineludible, el proceso de reducción de costes es fundamental, es absolutamente imprescindible y espero que en las próximas semanas, en los próximos meses, se vaya produciendo de alguna forma este movimiento de consolidación, tanto a nivel doméstico por parte de las entidades medianas y pequeñas, como a lo largo y ancho del conjunto de la zona euro con lo que sería consolidación transnacional. Sería muy importante y este es un proceso que evitaría de alguna forma o que permitiría reducir, como decía anteriormente, las vulnerabilidades que afecta de baja rentabilidad a la banca europea. Nosotros en los próximos días vamos a hacer público nuestro análisis de vulnerabilidad de la banca europea. Es un análisis que sustituye al test de estrés que publicábamos cada 2 años. Fundamentalmente ustedes verán los resultados. Aquí hay una cuestión y haría una consideración importante y es que a la hora de analizar la resistencia de la banca europea a este shock, es básico el nivel de partida de capital que decía anteriormente. No es lo mismo empezar con un nivel de capital del 6-7% como un nivel de capital del 15%. Eso hace que los bancos europeos sean mucho más resistentes, tengan capacidad de hacer frente a un shock de esta naturaleza. Y a su vez, también lo que se verá en ese análisis de vulnerabilidad es que todos los programas de garantías que han ido poniendo en marcha los diferentes países y que suponen en última instancia una transferencia del riesgo bancario de los libros de los bancos a los libros del sector público, también juegan un papel muy importante en facilitar, como decía anteriormente, esta mayor resistencia, esta mayor capacidad de absorción del sector bancario de un shock tan extraordinario como el que estamos viviendo. También es muy importante, y eso es una de las consideraciones que también me gustaría resaltar ya para acabar, que cuando los supervisores prudenciales hemos ido dando mayor capacidad de utilización, liberando capital a los bancos, lo que queremos en última instancia es que ese capital se utilice para dar crédito. Dar crédito en estos momentos lo que supone fundamentalmente es hacer frente a la crisis, es permitir que empresas con dificultades puedan sobrevivir a un periodo de extrema dificultad y en última instancia, además, si los bancos utilizan este colchón de capital que hemos proporcionado, en última instancia se acabarán beneficiando a sí mismos, porque esto ayudará a la recuperación económica, ayudará efectivamente a que el rebote de la economía sea más intenso y este rebote de la economía, en última instancia, vía el nexo positivo que existe entre evolución económica y lo que es valoración de bancos, como decía anteriormente, acabe teniendo incluso un impacto positivo desde el punto de vista de la solvencia de las entidades bancarias. Yo ya acabo. Estamos ante una crisis absolutamente extraordinaria, sin precedentes. La economía mundial no estaba preparada para estar 2 meses y medio en una situación de confinamiento. Es, por lo tanto, como decía anteriormente, un shock de una naturaleza muy diferente. Esta crisis es muy diferente, por ejemplo, a la del año 2008. La respuesta desde el punto de vista de política económica ha sido también mucho más intensa, mucho más rápida que la que vivimos, por ejemplo, en el año 2008. Es decir, antes comentaba anteriormente, desde el punto de vista de política monetaria, nosotros rapidísimamente, a principios de marzo ya empezamos a tomar medidas. Hemos inyectado muchísima liquidez, estamos en un proceso de compra de activos que ha producido sus efectos. Estamos viendo cómo, por ejemplo, las primas de riesgo, que era una de las grandes preocupaciones que teníamos, por el efecto de fragmentación de los mercados, no se ha producido ampliaciones y que se ha producido una reconducción de la situación que vivimos en las últimas semanas de marzo y en los primeros días de abril. Esto ha permitido que las condiciones financieras en todos los mercados se hayan relajado bastante y, además, la actuación desde el punto de vista de la política fiscal, como decía anteriormente, especialmente de los países, ha sido muy rápida, mucho más rápida que en ocasiones anteriores. Sin embargo, ante un shock común con consecuencias asimétricas,
no todos los países, como decía anteriormente, tenían la misma posición fiscal, la misma capacidad de reacción ante esa situación. Y eso hubiera producido fragmentación, hubiera podido producir divisiones adicionales o rupturas adicionales del mercado interior, y creo que por eso la discusión de hoy en el Consejo Europeo es fundamental. No tanto, como decía anteriormente, por los detalles, que bueno, siempre son fundamentales. Yo espero que lo que se acuerde sea lo más parecido posible a la propuesta que hizo inicialmente la Comisión, sino también por la señal política que se manda. Es decir, la política monetaria no puede ser la única que actúe, tiene que estar también acompañada de políticas fiscales, nacionales y paneuropeas, y yo espero que eso sea así. Los próximos meses, los próximos trimestres van a estar rodeados de enorme incertidumbre. La pandemia va a tener, como decía anteriormente, la evolución de la misma va a ser un factor fundamental, y espero, y de alguna forma creo que será así, que las políticas económicas se vayan ajustando. No son meses fáciles, van a ser trimestres complicados. Nunca una caída del PIB del 9% fue, por ejemplo, lo que tuvimos prácticamente del año 2008 hasta el año 2013, en el caso de España. En los momentos actuales esta caída, sin embargo, se ha concentrado, como comentaba anteriormente, pues prácticamente en 2 meses y medio, una caída del PIB que prácticamente en la crisis anterior se distribuyó durante cuatro años, y lo que hay que intentar es que los daños estructurales que eso pueda producir sean los menores posibles, y evidentemente pues que recuperemos cifras de crecimiento a futuro, que de algún modo no será fácil, como decía anteriormente, recuperar los niveles que teníamos precrisis, según nuestras proyecciones. Hasta un plazo de 2 años y pico no lo conseguiremos, pero es fundamental que sobreviva el mayor porcentaje de tejido empresarial, que los daños, como decía anteriormente, estructurales sean los menores posibles, y ahí espero que la respuesta europea pues esté a la altura del desafío, que es un desafío sin precedentes desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Muchísimas gracias. Hola. Abrimos el turno de preguntas dirigidas exclusivamente al ponente, aunque tengo que decir que Luis de Guindos nos está dando suerte, porque el viernes estuvimos en un acto y mientras estábamos hablando recuperamos el 6º escaño por Vizcaya en las últimas elecciones vascas, y ahora mientras estábamos hablando hemos recuperado el escaño 42 en Galicia. Así que enhorabuena a Alberto Núñez Feijóo y a todo el Partido Popular de Galicia, y creo que a millones de españoles que lo ven como una posición positiva para el resto de la nación española. Si hay turnos de palabra, vais levantando la mano y yo la voy... Vale, ahí al fondo. Muy bien, tenéis un micrófono para... Buenos días, muchas gracias por la ponencia. Y yo quería preguntar, en relación con las previsiones de caída del PIB por parte del FMI, que en España dicen que van a ser cercanas al 13%, ¿cómo se podría evitar que se llegara hasta ese nivel de caída, y si se está actuando correctamente en España para evitarlo? Bueno, el BCE no hace proyecciones nacionales. Nosotros siempre, todos los datos que yo he dado siempre son de proyecciones medias para la zona euro. Las proyecciones nacionales, pues por ejemplo, lo hacen los bancos centrales, y ahí nosotros estamos a lo que fundamentalmente dice el Banco de España, ¿no? El Fondo Monetario Internacional sí ha hecho en su última actualización de primavera, sí ha hecho proyecciones nacionales referidas a las grandes economías de la zona euro, y las ha empeorado. Vamos a ver, yo lo que aquí señalaría, sin entrar en lo que es, porque lo que voy a decir es válido para España y es válido para todos los países de la zona euro, desde nuestro punto de vista, es, en primer lugar, el nivel de incertidumbre es enorme. Y antes tenemos que ser extremadamente humildes. Yo creo que siempre, además, los economistas
cuando hacemos proyecciones, la humildad tiene que ser una característica fundamental, y mucho más en este caso, en el cual hay una variable exógena, que no sabemos cómo se va a comportar, que es la evolución de la pandemia. ¿Habrá o no habrá segunda oleada? Los rebrotes serán más o menos intensos. ¿Encontraremos un remedio en forma de vacuna o en forma de tratamiento? Son cuestiones que van a estar ahí y que de alguna forma van a ser determinantes, porque este es un shock sanitario con impacto en la actividad económica, porque el confinamiento es algo que no estábamos preparados en la economía mundial y en la economía europea, y por lo tanto esa es la primera consideración. Enorme incertidumbre. Y por lo tanto yo tomaría todas estas proyecciones siempre con un poquito de cuidado. En segundo lugar, la respuesta de política económica, desde el punto de vista nacional, de política fiscal, está siendo parecida en todos los países. Es garantías de avales públicos para concesión de crédito a la banca. El BCE lo que puede hacer es dar muchísima liquidez a los bancos y que después esta liquidez en condiciones muy buenas se transmita, pero dado el nivel de incertidumbre que existe, se podía producir una especie de fallo muy intenso en el mercado financiero, y dado ese nivel de incertidumbre, este fallo de mercado podía dar lugar a una contracción del crédito. Y para evitar eso, la condición necesaria era nuestra concesión de liquidez, y existía una condición suficiente en estos momentos, que son los avales que están concediendo el sector público. Y ahí ha habido, como todos sabemos, actuaciones muy rápidas y muy intensas por parte de una serie de países, España incluida. Y después el otro elemento es todo lo que tiene que ver, como lo he definido yo, como los ERTES europeos, es decir, como los esquemas de desempleo temporal, que de algún modo también lo que hacen es intentar que este periodo de confinamiento lo podamos pasar de la mejor forma posible y que sobreviva, como decía anteriormente, el mayor número de empresas posibles. Pero la desgracia de este shock común es que las consecuencias, como decía anteriormente, no son simétricas, y no todos los países tienen la misma estructura económica, ni los confinamientos han sido idénticos, ni tienen la misma capacidad de respuesta presupuestaria. Por eso es tan importante lo que se está negociando hoy. Por eso la propuesta, en primer lugar, del Fondo de Recuperación franco-alemán era la adecuada, que después se recogió en lo que es el proyecto presentado por la Comisión Europea, y espero que sea ratificado en los próximos días. Porque en ese proyecto, en ese plan de reconversión, independientemente de lo que son los detalles, de lo que es el volumen, que siempre unos querrán más, otros querrán menos, hay una cuestión muy importante, que es la emisión conjunta de deuda. La emisión conjunta de deuda es algo que por primera vez se da desde el punto de vista de lo que es la actuación del conjunto de los países. Y además, para una parte de esta deuda se dedicará a transferencias. Eso no había ocurrido nunca. Y por lo tanto creo que en este momento, y esperemos que efectivamente hoy seamos capaces, el Consejo Europeo sea capaces de llegar a un acuerdo, se pasará una señal que, como decía antes, a la hora, que ahora es que es fundamental, porque si uno ve la evolución de los mercados, por ejemplo, la prima de riesgo, lo que se ve es que, bueno, hay un primer momento de ampliación cuando la pandemia empieza a actuar. Nosotros anunciamos nuestros programas, inmediatamente se contraen, pero después cuando se anuncia el plan franco-alemán, también se vuelve a contraer bastante. Hay parte del riesgo que únicamente puede ser, de alguna forma, que no puede ser tratado con política monetaria, o mejor dicho, no puede ser tratado con política monetaria a no ser que la política monetaria sea una expresión de una voluntad política que está detrás. Esa es la cuestión básica, ¿no? Y por eso lo de hoy va a ser fundamental. Y después, para todos los países, en circunstancias como las actuales, es importante ser predecible, no generar incertidumbre, ser de alguna forma, pues, saber cuáles son los mensajes que tienes que pasar, porque estamos viviendo una situación absolutamente extraordinaria. Sí. Bueno, lo primero, muchas gracias por venir. Ha sido una charla muy interesante. Le quería preguntar qué le parece que haya países que estén afrontando esta crisis bajando impuestos como Francia o como Italia. Muchas gracias.
Hombre, vamos a ver, yo creo que yo no debo entrar en ese tipo de consideraciones, es una realidad, es decir, Italia, Francia, he comentado antes lo de Alemania, Alemania durante 6 meses ha reducido el IVA. Yo creo que forma parte del planeamiento general que comentaba antes, es decir, las empresas están teniendo caídas brutales de ingresos, tienes que intentar que pasen este periodo de tiempo en las mejores condiciones posibles, eso implica liquidez, los avales ahí son fundamentales, y por otro lado también intentar que tus costes se reduzcan lo máximo posible. Esos costes son de 2 tipos, costes laborales, y ahí entra en juego todos los esquemas de ERTE europeos, y por otro lado costes administrativos, impuestos, etcétera, 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 etcétera. Y ahí es donde se tiene que aliviar, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son las recetas son relativamente comunes, y además espero que cuando se adoptan por países como Alemania, como Francia, como Italia, pues yo creo que se irá de alguna forma, todos se miran, ¿no? Todos los gobiernos miran lo que hacen los otros y ven efectivamente para intentar evitar pérdidas de competitividad, y por lo tanto yo creo que esa tendencia es razonable para todos, ¿no? Para todos los países en las circunstancias actuales, porque el objetivo básico es maximizar el número de empresas que sobrevivan a esta situación tan extraordinaria y tan desgraciada. ¿Quedaba alguno por ahí? Sí. Y aquí tenemos otras dos. ¿Qué papel cree que jugará la economía sumergida en la recuperación? Pues espero que cada vez haya menos, ¿no? Y que lógicamente es lo que quiere que le diga, ¿no? Sí, es decir, que yo creo en estos momentos, pues cuanto más transparente y más formal sea la actividad económica, mejor. Y por tanto espero que continúe reduciéndose. Pero eso es válido para tiempos de pandemia, y para tiempos de no pandemia. Es decir, que la lucha contra el fraude fiscal tiene que ser una prioridad absoluta para todos los países. Sí, Pilar. Sí, muchas... lo pongo así, ¿no? Vale. Muchísimas gracias, Pablo, muchísimas gracias, Luis, por esta intervención tan completa y clara que has hecho. A mí me gustaría hacer mención a un factor, a una variable que no es exógena, sino que viene determinada por su potencial, no solo su potencial, porque es una realidad, pero su potencial futuro es todavía mucho mayor, que es la digitalización. Esa es una variable esencial para ver cómo se encamina el crecimiento, la recuperación de la crisis. De hecho, a mi entender, y creo que al entender de la mayoría de los analistas, es la palanca de la recuperación económica, la palanca de la competitividad de la economía europea. Esto ya era así antes de la pandemia. De hecho, en el nivel comunitario, en la Unión Europea, la digitalización junto con la economía verde, con el Pacto Verde, son los 2 ejes que se marcaban para esta legislatura, y ahora lo que ocurre es que la experiencia que hemos tenido exige acelerar la digitalización, porque es el factor que puede permitir que nuestra industria no solo alcance el nivel de competitividad que tenía, sino que refuerce su capacidad de competitividad mundial. La industria europea todavía es competitiva en una serie de áreas. Pensemos en la industria de manufactura, esencialmente en el automóvil, por ejemplo, que es lo más visible, y todavía tiene una cuota de mercado internacional muy importante. Somos los primeros del mundo en software industrial y robótica industrial, en buena medida como consecuencia de esa potencia de la industria del automóvil, y recuperar todo eso e impulsar todo eso depende de la digitalización, de la transformación digital. Ha ocurrido durante la pandemia un hecho único en la historia de la humanidad reciente, vinculada a un fenómeno de progreso, y es que todo el mundo en la Tierra, en el universo, ha podido comprobar cómo se puede sobrevivir, o se ha sobrevivido mejor gracias a la digitalización. Se ha podido
trabajar, se ha podido seguir estudiando en todos los niveles, se ha podido mantener el suministro mediante el comercio electrónico, se ha podido tener ocio y se ha podido contactar con los seres queridos. No se ha perdido la dimensión social del ser humano, sea familiar o de otra naturaleza, gracias a la digitalización. Y eso supone un salto cualitativo, porque lo ha vivido el conjunto de las sociedades que componen los distintos países, extraordinario. Ahora hace falta, no solo, como tú decías, desde el punto de vista de la política comunitaria, que la política comunitaria lo tiene muy claro. Es decir, al final Europa es una situación única para desarrollar, digamos, la competitividad de nuestra economía, de nuestra industria. 500 millones de habitantes con unas capacidades de desarrollar economías de escala que son las que necesita esencialmente también el desarrollo de la economía digital, extraordinaria. Pues bien, eso lo tenemos claro y se han hecho muchas cosas. Todo lo que tiene que ver esencialmente con el mercado único digital, pero con muchas otras cosas. Pero también hacen falta las políticas nacionales, ligadas al desarrollo de inteligencia artificial, ligadas al desarrollo de 5G, de Internet de las cosas, etcétera. Yo creo que, y estoy convencida que lo veis así también en el Banco Central Europeo, pero me gustaría oírte, creo que es absolutamente esencial seguir con las políticas comunitarias y introducir esa visión en las políticas nacionales. Los países que están en esa vía y los países que no están o están a trancas y barrancas tienen unas posibilidades y unas realidades muy distintas. La digitalización no puede ser ya un adorno, la digitalización no puede ser una coletilla, no puede ser un mantra. La digitalización troquela la visión del futuro. Es un mindset, a mí me pasa como a ti, que a veces en inglés lo utilizas más, una mentalidad que define cuál va a ser el futuro y la visión que se tiene para un determinado país. Y bueno, en este conjunto de cosas, a mí me gustaría simplemente oír cuál es vuestra incorporación de esta variable que a mi modo de ver es tan determinante. Gracias. Importantísimo, forma parte de las dos prioridades de la Comisión Europea, como hemos visto, digitalización y economía verde. Estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, Pilar. Yo, sin embargo, introduciría una variable que me preocupa, ¿no? Me preocupa que la brecha digital sea un nuevo elemento, un nuevo factor de desigualdad. Creo que ahí tenemos que hacer, porque no todo el mundo está igual de conectado. No todas las familias tienen las mismas posibilidades. Siempre ha habido, como sabemos, pues elementos que en última instancia pues justifican una situación de mayor o menor igualdad en lo que es la distribución de la renta y la distribución de la riqueza, fundamentalmente la educación y la formación, ¿no? Y creo que si no existen posibilidades homogéneas para que la inmensa mayoría de las familias europeas tengan acceso a lo que es las posibilidades de conexión, las posibilidades digitales, que como tú dices, yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que decías, cada vez van a ser más y más relevantes, entonces a lo mejor estamos introduciendo un nuevo factor de desigualdad que además mostraría inmediatamente, o sería evidente con una rapidez inusitada, porque el tema de digitalización cada vez va a ser más utilizado. Buenos días. Muy bien. En primer lugar, enhorabuena por la intervención y la gran presentación. Mi pregunta es, en el caso de que se apruebe esa emisión conjunta de deuda por parte de los países integrantes de la Unión Europea, ¿podría derivarse una serie de exigencias de cara a esos países más solventes, más potentes económicamente hablando, que España no pueda cumplir? ¿Qué es lo que opina al respecto? Bueno, vamos a ver, la emisión de deuda conjunta lo haría la Comisión Europea para financiar el plan de reconversión. Este plan de reconversión, una parte serían transferencias que se harían a los países, que no serían no reembolsables, y otra parte serían préstamos. O sea, yo creo que el debate de la condicionalidad, yo no lo he entendido nunca mucho. Es decir, que creo que es un debate
de alguna forma que no tiene demasiado sentido. Siempre la Comisión Europea dijo desde el primer momento que para tener acceso a las ayudas en su propuesta los países tienen que presentar unos planes con reformas y con actuaciones concretas de inversión, que mucho tienen que ver con lo que comentábamos anteriormente de digitalización y con el tema de la economía, con la economía verde. También pueden ser otros proyectos, lógicamente, ¿no? Al respecto. Y, posteriormente, su valoración estaría enmarcada en lo que se denomina el semestre europeo. El semestre europeo es un conjunto de recomendaciones, de reformas económicas y también en el ámbito presupuestario que la Comisión hace a cada uno de los países. Eso se dijo desde el primer momento. Bueno, yo creo que el debate que tenemos ahora es si algunos países piden o no se fían mucho de la Comisión Europea o no, pero yo creo que eso es un debate más político que real, pero siempre ha habido condiciones. Es decir, la condicionalidad no tiene por qué ser mala. Es decir, todos los países del mundo quieren que el dinero que recaudan, que el dinero que levantan en los mercados se gaste lo mejor posible. Y yo creo que eso es la voluntad de todo el mundo, los países del norte, los del sur, los del este y los del oeste, los frugales y los no frugales. Por lo tanto, eso es algo que forma parte, además, de lo que es la tradición comunitaria. El presupuesto comunitario se intenta siempre gastarse en proyectos, en actividades que acaben redundando en el mayor crecimiento potencial, en el mayor bienestar de la sociedad. Eso va a estar ahí, ha estado ahí y estará a futuro, más allá incluso de lo que es este plan de reconversión. Jaime. Sí, muchas gracias. Primero, felicitar al señor de Guindos por su exposición, que ha sido brillante como siempre. Al hilo de lo que estaba comentando ahora, de esa condicionalidad, ese cumplir con las reglas fiscales que Europa va a exigir, esas reformas estructurales, vincularlo con la compra de deuda, ¿no? Al final, toda esta pandemia, ese sostén que está haciendo el Banco Central Europeo de las cuentas, de la deuda pública, ¿no? de las primas de riesgo, llegará un momento en el que se dejará de comprar, al menos en los volúmenes en los que se está comprando hasta ahora, ¿no? Y en ese momento entiendo que los países deberán de llegar en la mejor situación en cuanto a sus cuentas públicas posible, con un déficit público más o menos controlado, especialmente el estructural, que hacía ya años que en España, al menos estos 2 últimos años, no se había rebajado en absoluto, y es verdad que con un volumen de deuda muy, muy grande, ¿no? Pero entonces creo que ahí es fundamental saber o conocer qué previsiones, qué calendario puede tener o maneja el Banco Central Europeo para dejar de comprar deuda pública, al menos en los volúmenes tan inmensos que se están comprando actualmente, ¿no? Y si ahí es cuando se va a ver de verdad qué países han logrado sanear su economía, aprovechar la ventaja competitiva que da ese sostén de la Unión Europea y cuáles no, ¿no? Y creo que, y esto es una reflexión personal, creo que esas reformas estructurales que Europa nos va a exigir, a España le van a venir muy bien para el futuro, ¿no? Ahora estamos en un campus, en una escuela de verano con gente joven y no sería lícito que esta crisis la acabaran pagando ellos, ¿no? Quiero decir que lo sensato sería que ya empezáramos desde ahora a estabilizar, a tener un control sobre la estabilidad presupuestaria y sobre nuestras cuentas públicas. Pero la pregunta es ¿qué calendario maneja el Banco Central Europeo para dejar de comprar deuda en estos volúmenes tan desproporcionados, ¿no? Vamos a ver, nosotros lo que hicimos fue aprobar, en primer lugar, un programa que se llamaba el Programa de Pandemia o de Emergencia ante la Pandemia, PEP en las siglas en inglés, que era un programa de emergencia, un programa temporal. Primero fueron 750.000 millones, después lo ampliamos en 600.000 más, extendimos lo que era el margen de actuación hasta mediados del año que viene y por otro lado también dijimos que reinvertiríamos posteriormente cuando, como consecuencia de esta compra de activos, los activos fueran venciendo, los iríamos comprando. Y hay siempre un planteamiento ahí. Nosotros, cómo vamos a recalibrar el programa dependerá de la evolución de la pandemia en función de los 2 objetivos que he dicho anteriormente.
en función de lo que es las expectativas de inflación y las perspectivas de inflación y la evolución de la inflación, y en segundo lugar las condiciones financieras. Esas son las dos variables que estamos teniendo en consideración, pero siempre hemos comentado que el programa era un programa de emergencia y un programa temporal. Incluso vamos poniendo límites temporales que se pueden volver a modificar, es decir, que no es nada fijo. Y también hemos dicho otra cuestión que es fundamental. La actuación del programa se hará con flexibilidad, tanto desde el punto de vista de lo que es la actuación temporal como los tipos de activos que compramos, ¿no? Por lo tanto, hay que marcarlo dentro del nivel de incertidumbre que comentaba yo anteriormente. No sabemos cómo va a evolucionar esto, pero si empeora, pues lógicamente estaremos dispuestos a ampliarlo, y si mejora, pues entonces iremos viendo. Pero en estos momentos la opinión que tenemos es que vamos a utilizar el límite que hemos establecido para este programa de emergencia. A ver, por ahí la última, ¿no? Buenos días, enhorabuena por la ponencia. Antes de hacer las preguntas, quería agradecer, Pablo, por las políticas activas en contra de la dictadura venezolana, porque nos da un voto de esperanza y de fe a los que estamos aquí. Quería hablar sobre los impuestos y cómo se ve esa relación de la recuperación que nos habló don Luis en aproximadamente 2 años, si con las amenazas de impuestos prácticamente cada mes se ve como los grandes capitales están huyendo de nuestro país y cómo en vez de incentivar la inversión se está atacando a los inversionistas, sobre todo a los pequeños y medianos inversores. Y si estas negociaciones que se están llevando el día de hoy con el gobierno actual igualmente podrían dar una salida idónea de la crisis. Muchas gracias. Bueno, yo no entro en valoraciones concretas de políticas de países, damos recomendaciones. Ha habido países que, como comentaba anteriormente, están reduciendo impuestos, otros que actúan. Bueno, eso es, cada uno tiene el margen y yo no debo valorar lo más mínimo al respecto de lo que son políticas nacionales. Lo que sí creo que es fundamental es la negociación de hoy, como he dicho antes, la negociación de hoy por la señal que pasa, sobre todo por la señal política que pasa, ¿no? Y después, pues, esperar que el conjunto de actuaciones desde el punto de vista de política monetaria, desde el punto de vista de política fiscal nacional, desde el punto de vista de la actuación conjunta presupuestaria en Europa, pues ayuden a que un shock que la verdad es que ha sido el más intenso desde la Guerra Civil Española y desde la Segunda Guerra Mundial, pues intentemos pasarlo de la mejor forma posible y recuperemos los niveles de renta cuanto antes que teníamos antes del inicio de la crisis. ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, pues entonces ya concluimos. Muchísimas gracias. Agradezco de nuevo la presencia del vicepresidente del Banco Central Europeo en estos cursos, en estas jornadas de reactivación económica de España, y esperamos, me uno también a su deseo, que hoy la negociación sea buena para España, sea buena para el futuro de la Unión Europea, con esos 3 criterios que pensamos que son esenciales: de responsabilidad, de estabilidad y de reformas. Un plan de reformas para el futuro y para que las futuras generaciones no tengan que pagar la mala gestión del presente. Gracias, querido Luis. Suerte. Gracias. Gracias a todos ustedes. Retomamos, creo que a las 12 con la ponencia del presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, además de expresidente de la Bolsa de España, expresidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorros y de la empresa Endesa, don Manuel Pizarro, y el ex magistrado del Constitucional, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, ex magistrado de la Audiencia Nacional y actualmente consejero de Justicia Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, don Enrique López. Muchas gracias, ahora nos vemos. Muchísimas gracias, Pablo.